Nosotros, por el solo hecho de convivir en la zona, donde era una zona de influencia de la organización armada, éramos auxiliares, de acuerdo a información militar. Nosotros éramos informantes, auxiliadores de las FARC. Yo para ese entonces pues no entendía muy bien eso. Tenía cerca de 9, casi los 10 años. O sea, yo no tenía mucha conciencia del tema hasta que llegó, digamos, el momento en el cual en esa operación militar los soldados de una otra forma nos golpean, nos torturan. Nuestras partes íntimas son ultrajadas por los militares en el marco de una de las operaciones que hicieron. Entonces eso marca supremamente fuerte mi visión sobre lo que eran los buenos y lo que eran los malos. Sal a la calle, sal a la vida, cuidado hermano con esa esquina, no dejes que el miedo se mantenga, no. No dejes que la angustia se sostenga, guarda siempre en la mano izquierda un sueño alternativo para la venta, oh. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Un 16 de septiembre, creo que el año 97, no recuerdo muy bien, las FARC se toman el municipio de Villarrica. Salimos con algunas pocas pertenencias porque tocó dejar muchas en el municipio y salimos como desplazados al municipio de Gigante, en el departamento del Huila. Y pues administrábamos algunas fincas o en algunos otros momentos nos quedábamos solamente como empleados o como recolectores de café. Hasta que un día nos vamos al corregimiento de Vega Larga, en el departamento del Huila. Y allí pues ya inicia un acercamiento más directo, en el caso con el grupo. Ellos allí, en este caso las FARC, eran un microestado, eran quienes de una otra forma ejercían el control sobre el tema de la educación, el control sobre el tema de la salud, el control en el transporte, el control de la convivencia, de la justicia, de la economía, de los asuntos civiles. Entonces, digamos lo que era la autoridad. Uno los respetaba y pues, lógicamente acataba sus parámetros para poder convivir en la zona, porque si no, pues era desterrado, que es lo que conocemos aquí como el desplazamiento, ¿cierto? O llegado el caso podría ser asesinado. Cada 4 meses, cada 6 meses veía operaciones militares en la zona y eran operaciones militares de 3, 4 días y desaparecía el ejército, ¿cierto? No lograba comprender por qué se tenían que causar daño las personas entre sí. Cada vez que el ejército aparecía, pues desde luego se generaba el temor y nosotros en ese momento para los militares éramos la otra parte, éramos el enemigo. Yo tenía una bicicletica y según ellos, yo en esa bicicleta me la pasaba llevándole y trayéndole información al grupo armado sobre las actividades militares. Nunca en la vida. Yo para esa época lo único que me interesaba era jugar, coger café, tratar de ser uno de los mejores cogedores de café de la zona, porque era lo que más me gustaba hacer, ¿cierto? En ese momento. Y lo que ellos buscaban era minimizar, destruir o acabar con la otra parte, que según ellos éramos nosotros.
Dentro de ese ejercicio, pues, lógicamente, hacen prácticas de tortura, donde nos entierran agujas, donde nos fracturan, en este caso, a mí, uno de los dedos de la mano derecha, donde me dañan los testículos con agujas, y por esa razón me generan unos masas testiculares. Y fue como una transformación o una transición de los buenos se vuelven malos y los malos se vuelven buenos, y para mí los malos en este momento eran los soldados. El sometimiento por parte del ejército fue casi sobre los 9 años, casi ya sobre los 10. Cumplo los 10 y comienzo en el contacto con la organización. Uno no contempla tal vez decir o nacer queriendo ser guerrillero, ¿cierto? Por ejemplo, sino que es el mismo contexto el que va configurando eso. Era un campesino, un niño campesino, con mucho, digámoslo, machismo también a la vez, y prefería morir peleando que morir arrodillado, ¿cierto? Pero fue por una condición de digámoslo en ese momento, de protección de que del Estado, de la gente, de muchas cosas que pasaban en el entorno. Y inicialmente entro a las milicias de las FARC, en este caso a las milicias clandestinas. Ahí sí ya era informante, en este caso de las FARC. Pues me mandaban a colocar cuidado, a poner cuidado qué decía la gente, qué hacía la gente, qué pasaba. Me dieron un número celular en ese entonces y me dieron un punto en el cual podía ir a hacer llamadas gratis, pues se las cargaban, en este caso las FARC. Yo llegaba y pedía el teléfono y llamaba si veía alguna cosa rara. Nosotros no ejercíamos esa actividad militar tan fuerte como lo hacían otros frentes. Nosotros estábamos más dedicados a un tema más de doctrina, un tema más social, el tema de ir a los colegios, el tema de poder llevar medicina a los campesinos, el tema de poder, por ejemplo, uno estar acompañando a las juntas de acción comunal en el tema de la construcción de caminos, en el arreglo de caminos veredales. Entonces, digamos lo que ese ejercicio era muy chévere y me parecía muy bacano. Así crecí hasta los 14 años y así permanecí dentro de la organización armada hasta que salgo del grupo armado. Y fue allí donde realmente comencé a pensar en lo que quería hacer, ¿cierto? Porque uno de los docentes, facilitadores o educador, me pone a pensar sobre lo que quería para mi vida, sobre lo que quería para mi familia, sobre lo que quería para el país, sobre lo que quería para una generación. Y viendo las capacidades que tenía y el proyecto que quería, que era estudiar, ven la viabilidad de trasladarme a Manizales. Llego a Manizales, continúo con mi ejercicio de estudio, ya en este caso de bachillerato, a la par alternada con estudios, programas cortos del SENA, de otras instituciones, pero sentía la necesidad de hacer otras cosas, de trabajar con la gente y para la gente. Entonces, vaya mirando si está acá. Si no está ahí, me escribe el nombre, la edad y el colegio acá abajo. Si no está, mire primero, porque si ya está ahí es porque ya le tengo la huella. ¿Listo? Entonces fue cuando comencé a buscar y digámoslo, a direccionarme hacia un perfil más social, algo que tuviera que ver con la gente. Entonces, un día me fui para la alcaldía, a la Secretaría de Desarrollo Social, a buscar algo que tuviera que hacer con la gente. Pero el universitario solamente, ¿cierto? Los otros no. Así fuera un voluntariado o ayudar a alguna cosa. Y allí vi un cartelito que decía que había un programa de formación en jóvenes gestores sociales. Bueno, pues sabía que tenía que echar raíces acá porque no podía volver a la zona. Lucy, ¿cuántos están viniendo a nutrir más o menos? Y en ese echar raíces pues fui construyendo un perfil
laboral desde lo social y me fui acercando más a la institución donde hoy en día laboro, y desde ahí la fundación he estado acompañando mi proceso durante muchos años. Sal a la calle, 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 sal a la calle. Quienes venimos de los grupos armados ilegales somos seres humanos que por una u otra condición terminamos en el grupo armado. Y bajo esa premisa comienzo a mostrar y comienzo de una otra forma a ponerle rostro a esas historias de los conflictos o del conflicto armado colombiano. Por ejemplo, daba 32, 40 talleres al mes. En ese ejercicio me he encontrado con infinidad de personas, ¿cierto? He trabajado con sociedad civil, con comunicadores, con políticos, con personas víctimas del conflicto, en este caso, por ejemplo, con don Luis Fernando. Desarrollamos un proyecto en conjunto con la Universidad de Caldas, el CEDAT, la población víctima del conflicto armado de desplazamiento y los chicos desvinculados del conflicto. Por un lado habían las personas que eran jóvenes, jóvenes desvinculados del conflicto, y el otro lado las víctimas. Entonces nos fuimos preparando cada uno en su espacio para, digamos, hacer el primer encuentro, que fue inclusive fue muy difícil, porque es una imagen que no se me olvida, digamos, todas las víctimas aquí acurrucados y al otro lado ellos también muertos de miedo, porque era una palabra de víctima y victimario que es tan maluco decirlo, pero en ese momento ellos no sabían cuál iba a ser nuestra reacción ante ellos, y nosotros no sabíamos qué reacción iban a tener ellos. Entonces comenzó desplazados aquí y desvinculados acá. Y teníamos que ir eligiendo temas, pero separados, hasta que llegó un momento en el que nos tuvimos que unir todos. Y fue un momento de tensión, ¿cierto? Porque pues era, bueno, ¿qué nos van a decir ellos? Y ellos pensando en que nosotros les íbamos a decir algo, pero realmente fue algo muy diferente. Esa línea ya... ¿Salen del colegio? Todo el mundo estaba muerto de miedo, porque es que el desplazamiento es miedo y los desvinculados es miedo. Ese es el común denominador de cada uno de nosotros. Entonces, ese fue el primer efecto que tuvimos que quitarnos, que nos quitáramos el miedo, y fue conocernos como personas. Después de qué tal, cómo está, cómo va, ustedes quiénes son, ustedes por qué, esto, lo otro, y fue comprender. Entonces eso nos ha enseñado a que tenemos que oírnos, tenemos que dialogar. Y con Leonardo, que es una persona muy inteligente, fue muy fácil. Y él sigue haciendo su trabajo y nos encontramos a contarnos nuestras historias, ¿no? De cuáles han sido sus éxitos, y siempre nos llama la atención. Y la vida nos ha dado la oportunidad de que nos hemos encontrado en estos días, del poder contar su historia, que es muy exitosa, nuevamente lo digo, y la mía, que es como parte de lo que hacen las víctimas, o como líder, que es luchar para que las víctimas logremos la reivindicación de derechos, que eso es otra cosa muy diferente. El tema de casas prefabricadas, cosa que nos permite... Y ha sido un trabajo, de ahí para adelante, pues, lógicamente en este caso con don Luis Fernando como líder de la comunidad víctima del conflicto armado de desplazamiento, pues ha sido un acercamiento bastante importante y de trabajo continuo. Para poder de una otra forma trabajar en pro de la reconciliación y Yo viví 20 años en un sitio muy hermoso que se llama la zona de influencia del Parque Natural Tatamá. Allá me convertí en un granjero buscando soluciones para el campesino y sobre todo para mí mismo, porque quería vivir toda la vida en el campo. En el año 2002-2003
digamos que había una coyuntura porque las FARC o la guerrilla, por decirlo más claro, tenía muy dominado la región. Pero era una dominación, digamos, de pedir dinero, de pedir extorsión, y daba unas órdenes. Y después, en esa época que entró la seguridad democrática, entraban los paramilitares a la región. Entonces, lógico, ahí empezó ya el primer conflicto. La guerrilla, digamos, que no era muy notoria, o sea, usted no conocía, porque ellos simplemente si le quitan un camuflado queda común y corriente, ellos iban a las fincas a coger café, y entonces empezó la cacería de brujas. ¿Quién es quién? Entonces ahí, digamos que me sentí un poco como aludido porque mi amigo era concejal del M19, entonces yo era el que lo aconsejaba, yo era el que le decía, yo salía por la noche, siempre usaba botas, entonces tenía una similitud a un guerrillero. Entonces me fueron cogiendo a ver si yo sí. Entonces empezaron ese ablandamiento. Y ya después cogieron la finca como hotel, ya lo empezaron a tener como, entonces yo decía, oiga, usted me está calentando esto. Yo me decía, no, tranquilo viejo, que eso no pasa nada. Pero después de que salían ellos, inmediatamente llegaba el ejército. Entonces uno ya se sentía ese temor. Y empezó todas unas circunstancias muy difíciles de amedrentamiento, que esa ha sido la parte que no conozco hasta que un día llegaron dos personas a decirme, se va, porque mañana lo matamos y no se va. Y entonces cogí mi maletica y me fui. Y eso ya hace 10 años larguitos. Esa ha sido mi historia, que nunca he podido saber el porqué, y ahí me vine para Manizales hace 10 años. Sí, yo vivía todo al frente. Yo estuve 2 años peleando con la vida, preguntándole por qué me había sacado donde yo ya tenía toda una finca montada, que produciendo, etc. Entonces, en ese momento, digamos que hubo un momento en que se reunieron para hacer una asociación de todas las víctimas, y eso fue una gran pelea entre los líderes a ver quién mandaba. Entonces me dio por lanzar en mi nombre como dentro de la democracia y gané. Y entonces ahí nació la asociación Abriendo Horizontes. Empezamos a luchar porque fuéramos visibles, porque en Caldas nunca pasaba nada. O sea, aquí era un recinto de paz donde no había conflicto armado, no habían víctimas, y ese fue el primer trabajo duro, que nos reconocieran que sí habíamos víctimas, que sí había conflicto armado. Sal a la calle, 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 sal a la calle. En este caso, pues, en este primer momento sería cuando Luis, y ya en algún momento cuando estemos más estructurados, qué vamos a hacer, cuánto nos vale las máquinas, dónde vamos a funcionar, todo el tema, podamos socializarlo con la comunidad que representa a don Luis. Básicamente esa es como la... Entender de que éramos iguales y quitarnos el letrero desmovilizado, desvinculado, o el letrero de desplazado, y sencillamente ser dos individuos nos hacía generar cercanía. Y fue muy, muy interesante. O sea, porque es que cuando uno se vuelve amigo, es algo que todo el mundo dice, pero usted cómo se vuelve amigo de otra persona, se vuelve amigo. De cada 8 días de estar un año en este trajín, definitivamente nos convertimos en amigos. Es más, cuando uno oye las historias de ellos, a uno entiende mucho del conflicto armado desde ese punto de vista. Y ellos también aprenden de nosotros, y por eso y de ahí nació la gran amistad con Leonardo. O sea, cuente conmigo para lo que sea de la reunión. Nos hemos encontrado en estos últimos 8 años desde 2 puntos, desde 2 orillas diferentes, pero buscando un bien común que se llama reconciliación de un país, que es la parte más dura de hacer que las personas se reconcilien. No, muchas. Yo pienso que lo más importante es buscar una sanación personal, y desde ahí el perdón,
se construye Regálame todo tu nombre sanando esas heridas, acá abajito. trabajándolas, haciéndolas sangrar, pero para sanarlas, ¿cierto? Y yo creo que eso lo he logrado, ¿cierto? Lo he venido logrando en el transcurso de los años y ha sido un ejercicio bonito, desde el trabajo con psicólogo, desde el trabajo individual. Yo creo que una terapia permanente es el trabajo social que desarrollo. Los jóvenes tienen mucha dinámica y él mostró desde el principio la dinámica de lo que iba a hacer, de su éxito como persona. Cuando conversábamos, él nos mostraba sus sueños y los ha realizado, yo creo que casi todos, siendo un muchacho exitoso. Y eso quiere decir que siempre que uno quiera, pues el éxito puede estar en sí mismo, no importa lo que le haya pasado. Y las historias de los niños desvinculados es dura, ¿no? O sea, uno cuando oye las historias de ellos y las historias de nosotros, las dos partes son duras. No es tan fácil como todo el mundo cree que eso fue una vida de rosas. Para ellos nada, el conflicto armado en Colombia no es un trabajo muy bueno. De parte y parte es muy duro. Y esa fue la razón para que nos uniéramos a trabajar por la reconciliación. Y si nosotros logramos que otra persona, por lo menos, acepte a otra persona, ya hemos ganado mucho. No soy muy ducho en el tema, pero sí he visto por ahí cosas que están haciendo con la... Yo siento que cada vez que trabajo con la comunidad me estoy perdonando, me estoy liberando y le estoy transmitiendo un mensaje a quienes están al frente mío de que sí se puede perdonar y sobre todo que sí se puede reconciliar. Es siempre interesante que dos personas vean la vida de dos orillas diferentes. Entonces eso enriquece y siempre llama la atención que la sociedad civil conozca que esto no es un mito, de que dos personas de dos orillas diferentes hablemos lo mismo, o sea, que contemos la misma historia, porque la historia de él es difícil como persona humana y la mía también es difícil como persona humana. Ese es el común denominador que nos une. Sal a la calle, sal a la vida. Cuidado, hermano, con esa esquina. No dejes que el miedo se mantenga, no. No dejes que la angustia se sostenga. Guarda siempre en la mano izquierda un sueño alternativo para la venta, oh. Sal a la calle, sal a la calle.